Muy buenas noches para mis estudiantes de grado décimo, Institución Educativa León 13. Un saludo para mis colegas del área de ciencias, Tania Góngora, Sonia Cárdenas, Nubia Rodríguez, el profesor Germán García, las coordinadoras, la señora rectora y demás compañeros de la institución. Bien, el día de hoy vamos a hablar de lo referido a la guía número 9. ¿Listo? Cuarto periodo académico. Adaptaciones de los seres vivos. ¿Listo? Entonces, iniciamos. ¿Qué son adaptaciones? ¿Listo? Esa sería la pregunta. Preguntín, ¿dónde estará? Parece que se ya agarró de vacaciones. Entonces, adaptaciones de los seres vivos. ¿Qué son? Básicamente, usted va a encontrar muchísimos conceptos, pero vamos a unificarlo. Ahí les hice un resumen, ¿sí?, de esos conceptos, ¿sí? Una idea muy sencilla, muy clara. Entonces, las adaptaciones de los seres vivos son los procesos, son estrategias que les permiten la supervivencia. Ellos desarrollan esos procesos, esas estrategias para mantenerse vivos. ¿Listo? ¿Queda claro? Está muy sencillo. Ejemplos. Primero que todo, tenemos tres clases para nuestro estudio. Tenemos tres clases de adaptaciones. ¿Listo? Las vamos a analizar desde el punto de vista adaptaciones morfológicas, adaptaciones fisiológicas y adaptaciones etológicas o comportamentales. Las morfológicas tienen que ver con el aspecto físico, forma, tamaño, textura, color, patrón de coloración, dureza y demás características que podamos apreciar en su aspecto físico. Las fisiológicas hablan del metabolismo, ¿sí? Todas las funciones metabólicas, ¿no? Digestión, secreción, respiración, locomoción, excreción, circulación, crecimiento, desarrollo, reproducción. Mejor dicho, todas esas acciones. Ese es el metabolismo. Entonces, las adaptaciones fisiológicas están relacionadas con esos procesos metabólicos específicos para mantenerse. Ejemplo de ellos, la hibernación, la estivación, el expeler sustancias químicas defensivas, por ejemplo, o la tinta de los pulpos, calamares, ¿sí? Y las adaptaciones etológicas o comportamentales tienen que ver con la conducta de los organismos, su comportamiento. Ejemplo de ellos, la defensa grupal, las migraciones, fingir muerte. ¿Listo? Muy sencillo. Vamos a mirar de una vez, vamos a mirar esos ejemplos de adaptaciones. ¿Listo? Generalmente nosotros, tengamos en cuenta que generalmente nosotros tenemos una visión de la naturaleza desde la perspectiva animal, porque somos animales. Pero también hay que mirar las adaptaciones desde todos los ángulos, todos los reinos que nosotros hemos estudiado, ¿no? Reino arquea, reino monera, que son del dominio procarionte, van dos. Reino protista, reino cromista, unicelulares, eucariontes, igual que hongo, animal y vegetal. 5 eucariontes y 2 procariontes. Y hay que sumarle el reino virus, que no son células. 8 reinos. Entonces, todos los organismos tienen adaptaciones. Aquí la mayor visión es desde lo animal, porque somos animales. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Iniciamos con las adaptaciones morfológicas. ¿Listo? Está muy sencillo. Cualquier buscador nos va a llevar a esto. ¿Cierto? Entonces aquí podemos apreciar por lo menos picos de aves cuya forma, cuyo tamaño tienen una función específica. En el caso de la rapaz del águila, desgarrar la carne, ¿cierto? En el caso del pato, filtrar del fango de las partículas fangosas y húmedas su alimento. En el caso de esa golondrina, un pico especializado en capturar insectos. Y asimismo tendremos cualquier cantidad de adaptaciones en las aves. Cualquier cantidad de adaptaciones en las aves, una pequeña interrupción en la Matrix. Entonces aquí vemos picos estilizados similares a los de los colibríes, picos como el de este insectívoro, golondrinas, ¿cierto? Picos multiusos como el del cuervo, picos filtradores como el del pato,
afilado y ganchudo como el de los halcones, ya habíamos visto en las rapaces. El del pelícano, una bolsa adaptada para mantener sus presas de gran tamaño, bastantes también. Pico filtrador especializado del flamenco. Solamente analizando los picos de las aves tenemos mucho de qué hablar. Ahora, aquí también veíamos tipos de aletas en peces. Esto de acuerdo a el papel que desempeñan, ¿no? Es decir, no es lo mismo un pez grande de alta mar que es un predador y que necesita gran velocidad, ¿cierto? Que peces que simplemente tienen que impulsar con gran fuerza un cuerpo porque son grandes, etcétera, etcétera. Listo, bueno. Tenemos acá en adaptaciones morfológicas. Aquí, por ejemplo, observamos unos patrones de coloración, unas formas en estos animalitos. Cabría hablar de una temática denominada camuflaje. Por ejemplo, aquí hay un búho cuyo patrón de coloración, cuya coloración e inclusive tiene que comportarse con quietud. Toda esa adaptación morfológica para camuflarse. ¿Qué es camuflarse? Parecerse al medio. Aquí vemos un camaleón que parece una hojarasca más, ¿cierto? Camuflaje, parecerse al medio. Aquí es fácil ver esta mariposa, también similar al camaleón, un invertebrado de la mariposa, un vertebrado con huesos, el camaleón, pareciéndose a hojarasca, hojas secas. Aquí vemos un insecto, hoja, un fásmido, que semeja hojas verdes, hojas vivas. Y así podremos encontrar, por ejemplo, aquí un reptil, una serpiente venenosa, que tiene un patrón de coloración similar al de la hojarasca donde vive. Entonces, camuflaje, parecerse al medio. En adaptaciones morfológicas también tendríamos que hablar de mimetismo. Mimetismo significa imitar a otro. Entonces yo imito otro organismo. Por ejemplo, aquí estamos viendo una coral y una falsa coral, ¿cierto? La coral, la falsa coral, la coral que es supremamente venenosa, los animales la evitan, incluyendo los humanos animales. La falsa coral, quien no la conoce, a primera vista la relaciona con la verdadera y entonces, ¿para qué me pongo a hacer estudios, comparaciones? Más bien las evito a las dos. De igual manera, mariposas que tienen en su hemolinfa, en su sistema circulatorio, digamos su sangre entre comillas, venenos compuestos con cianuro y otros tipos, y entonces los animales ya conocen quién es venenoso, pero entonces las mariposas no venenosas se parecen en su patrón de coloración, en su forma, en su tamaño, inclusive en su comportamiento. Entonces, mimetismo es imitar a otro. Por ejemplo, aquí la mariposa monarca y la falsa monarca. La monarca es una mariposa, ¿sí? Aquí está la monarca verdadera, el modelo, y aquí el mimo, quien la imita. La mariposa monarca, quien se la come se envenena, tiene veneno en su interior. Esta se parece entonces, quien ya ha comido o ha tenido experiencias nefastas con la monarca original, prefiere evitar a la que se parece. Solamente un aprendizaje de individuos específicos, predadores muy inteligentes, ya logran detectar la falsa de la verdadera, pero es difícil que lo pasen a siguientes generaciones. Entonces vemos acá imitadores, ¿cierto? Moscas que parecen avispas y no son, para nada tienen veneno las moscas, las avispas sí, entonces imitan una avispa que es agresiva y venenosa. Orugas, larvas de insectos, gusanitos, para que entiendan, que tienen patrones, formas, coloraciones, como si fueran cabezas de serpientes, de reptiles, pero en realidad son larvas. Entonces todo esto son estrategias, adaptaciones morfológicas para poder supervivir. ¿Listo? Ahora pasamos rápidamente a las adaptaciones fisiológicas. Habíamos hablado de hibernación, de estivación, ¿cierto? Habíamos hablado de expeler sustancias químicas. Entonces, por ejemplo,
Fingir la muerte. Entonces, a ver. Por ejemplo, aquí nuestra zarigüeya fingen estar muertas, ¿cierto? Juegan al opossum, fingen estar muertas. Algunos insectos expelen sustancias corrosivas, químicas, fétidas, malolientes. Podemos buscar acá para que se den cuenta que es fácil. Vamos a buscar el escarabajo bombardero. Escarabajo bombardero. A ver, hágame la autocorrección. Listo, el escarabajo bombardero. Muy estudiado inclusive. ¿Cierto? Mírenlo. Aquí le están haciendo un análisis a su fisiología. Las glándulas que producen la descarga de la sustancia. Y hay una serie de componentes químicos. Aquí hay una excelente foto de cómo está expeliendo la sustancia. Un disparo fuerte, sustancia corrosiva para algunos. Aquí otra imagen. Entonces, adaptaciones fisiológicas, producir sustancias. Por ejemplo, la saliva de los dragones de Komodo, que tiene un cóctel de bacterias. Entonces, ahí tiene esa adaptación, esa simbiosis con esos animales en su fisiología, para poder hacer que el mordisco sea fatal. Adaptaciones fisiológicas como las termitas que tienen en el interior de su sistema digestivo, protistos que le ayudan a digerir la madera. Las termitas comen madera. Sin el protisto en el sistema digestivo no podría digerir la madera, moriría de hambre. Y la termita, pues en ese mutualismo necesita oxígeno que le proporciona a ese cuerpo y también pues un hogar. Entonces tenemos emitir sustancias químicas, como en el caso del escarabajo bombardero, o también, como ya muy conocidos por nosotros, la fisiología del oso polar. Tiene hibernación en los meses difíciles, ¿cierto? Y está adaptado fisiológicamente. Pueden observar acá que hacen un corte, un esquema de la gruesa capa de piel, el color blanco, ¿sí? Y demás situaciones básicas. Grasa, pelo, gruesa capa de grasa para ayudarse. Se parece que es el predador terrestre más grande que existe, el oso polar. La hibernación, entonces estos animales disminuyen su ritmo cardíaco, disminuyen su ritmo, su cadencia respiratoria, ¿sí? Quizá una vez por minuto, por ejemplo, o un par de veces más por minuto, ¿sí? Para no gastar tanta energía, energía que ya han guardado en la grasa que han acumulado durante los meses previos a esa hibernación. También algunos organismos estivan, es decir, a veces lo hacen para evadir la acción del frío, para evadir la acción del calor, la estivación, la hibernación generalmente la asociamos al frío, la estivación la asociamos a evadir la acción del calor en las temporadas calurosas. Entonces algunos organismos entran en un letargo, ¿sí? Disminuyendo su tasa metabólica. Insectos, algunos anfibios, ranas que se entierran, algunas ranas o algunos insectos, algunos artrópodos, arácnidos, que se congelan prácticamente, quedan hechos hielo, algunos peces inclusive. Son animales que juegan con los extremos del metabolismo, con sustancias que impiden el congelamiento de las células, ¿sí? Con disminución de su ritmo metabólico y demás actividades de índole fisiológica, ¿sí? Logran superar esta presión del ambiente, porque todas las adaptaciones lo que buscan es que los individuos se adapten, ¿sí? O sea, sean competentes, supervivan. Adaptación, adaptarse, ser competente, supervivir, la famosa selección natural. Quien no se adapta no va a supervivir y no va a tener descendientes, muy posiblemente. Entonces, biológicamente ya sabemos que la gracia de supervivir es también dejar descendencia. No, yo viví 100 años, pero no tuve hijos, entonces la misma. Se acabó la especie. Necesitamos dejar descendientes también competentes con esas adaptaciones. ¿Listo? Por ejemplo, el pulpo y otros de sus parientes moluscos liberan tinta, ¿sí? Producen y liberan esa tinta cuando se encuentran amenazados. También
unas células de su piel llamadas cromatóforos, aquí las podemos apreciar. Los cromatóforos son los que le permiten esos cambios de coloración y de patrones de coloración. A veces un pulpo puede semejar no solo el color, sino la textura de una roca o del coral donde se está escondiendo. Entonces, el predador o quien vaya tras él, o la presa, porque también o busco consumir alimento o busco evitar ser alimento. ¿Ya? Entonces, todas estas adaptaciones fisiológicas y otras que ustedes van a encontrar. Por ejemplo, el hecho de ser parásito. ¿Sí? De pronto aquí yo tengo un habitante en mi cabeza, un piojito, y es un parásito. ¿Listo? Entonces, fisiológicamente está adaptado ya para comportarse, perdón, para absorber los nutrientes de mi sangre. Entonces él es todo un parásito, ¿sí? Que tiene que pasar desapercibido, que tiene que absorber estos nutrientes, y obviamente su estilo de vida va en relación al ciclo biológico de su hospedero. Yo soy el hospedero, él es mi huésped. ¿Listo? Ese es su nicho. Su adaptación fisiológica para parasitarme. Bueno, pasemos entonces a adaptaciones etológicas o comportamentales. Por ejemplo, hablábamos de defensa grupal, de migraciones, ¿cierto? Entonces, cuando está haciendo demasiado mal tiempo, muchos organismos migran en grupo, como las mariposas, como muchas aves. Entonces, si por ejemplo en el hemisferio norte está haciendo mucho frío, migran hacia el hemisferio sur, donde en ese mismo momento estaría siendo un poco más calurosa la temperatura o unos ambientes más cálidos. Quiere decir esto que la migración permite al organismo adaptarse, trasladándose, desplazándose a sitios menos inhóspitos, a sitios donde pueda, digámoslo, tener más posibilidades de subsistencia. Quienes se quedan, por ejemplo, en un invierno duro, hibernan. Quienes no pueden adaptarse a un frío extremo de invierno, pues migran a zonas un poco más cálidas. ¿Listo? Entonces esa migración tiene como objetivo buscar mejores ambientes para la supervivencia. Ahora, los comportamientos de defensa grupal, por ejemplo, aquí vemos, como en el caso de África, observamos los grandes grupos de herbívoros. Esa es una estrategia de adaptación. Tratan de, en grupo, supervivir y les va bien, porque entre más número de individuos haya, más posibilidades hay para cada uno de supervivir. ¿Listo? Pero también los individuos débiles, viejos o no muy bien adaptados al ritmo de estas grandes poblaciones que también migran y se comportan grupalmente, ¿sí? Pues van a ser parte del alimento de los predadores, porque no hay un... No, les decía que no son infalibles, otro lapsus ahí de la Matrix. Es un comportamiento que busca a los mejores adaptados para que supervivan. Por ejemplo, a ver, usemos la imaginación. Cuando ustedes imaginan un banco de sardinas, esos peces allá en el agua, enorme cantidad, y llegan sus predadores naturales, delfines, atunes, tiburones. Entonces, esas sardinas todas se comportan como un superorganismo gigante, todas se mueven al unísono, casi que al tiempo, ¿sí? A la misma dirección, buscando siempre evadir la acción del predador, buscando que el predador se desconcierte, que el predador se confunda, pero de igual manera, sardina dormida, sardina lenta, sardina que va para la cena, pero la cena de su predador. ¿Listo? También, por ejemplo, cuando hay bandadas de pájaros y llegan estas aves rapaces, lo mismo, las bandadas de pájaros se comportan como un gran organismo y todas tratan de tener esos movimientos que buscan confundir, desconcertar al predador. En algunos casos lo logran, en otros no falta el ave dormida, el ave lenta, que es capturada. ¿Listo? Entonces, ya habíamos hablado de fingir la muerte y otras. Bueno, mis niños, básicamente lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Para cerrar esta pequeña explicación, lo que ustedes tienen que hacer es tomar ¿sí? Un caso de cada adaptación, uno de cada adaptación,
un caso morfológico, uno fisiológico, uno etológico. Si usted puede al mismo organismo, le saca a todos. Se puede, claro que sí. Y lo explica, como estoy haciendo en este video. Entonces dice, bueno, yo soy fulano de tal, del curso tal, y vengo a hablarles de las adaptaciones. Pero buscamos organismos de nuestro hermoso país Colombia, de nuestros ecosistemas, de nuestros páramos, de nuestro desierto de La Guajira, de la Tatacoa, del Infiernito y demás sitios, de nuestra selva amazónica, de nuestros bosques andinos, de nuestro bosque de niebla, de nuestros páramos, de nuevo lo reitero, de nuestros manglares, de nuestro arrecife coralino. O sea, busquen organismos de ecosistemas colombianos y de ellos extracten esa exposición de adaptaciones. Utilizan una ayuda, sí, pocas letras, más imágenes, esto es diferente, ¿no? Y la envían, y eso es lo que se va a evaluar, ¿cierto? La forma como usted explica esos, digámoslo, adaptaciones, ¿sí? Como usted hace su descripción del caso, etcétera, el manejo de la fluidez verbal, el manejo ante la cámara, la temática, ¿sí? Nos vemos entonces. Muchísimas gracias. Hasta luego. Casi lo olvido. Otro error de la Matrix acá, una pausa. Adaptación morfológica, por ejemplo, en vegetales. Les presento mi amiga planta carnívora, un nepente. Esta planta vive de forma natural en sitios donde escasean nutrientes como el nitrógeno y ella los tiene que obtener de organismos como artrópodos, insectos, arácnidos, ¿cierto? Este es un jarrón, esta es su trampa, su adaptación morfológica. ¿Sí? Transformó la parte más distante de la hoja, ¿sí? En esta trampa. Está unida a la hoja. La trampa tiene agüita y sustancias que ella misma ha secretado allá al jarrón. Y como lo pueden apreciar, ¿cierto? Ahí se ven los bichitos que ya ha atrapado. ¿Listo? Entonces, adaptación morfológica y también fisiológica, porque tiene que adaptarse para liberar unas enzimas que le permitan digerir las proteínas de esos animalitos que atrapa. Entonces aquí está mi nepente con su adaptación morfológica, su jarroncito. ¿Listo? Seguimos con el video de la clase.